En 1988, la prestigiosa revista The Mathematical Intelligencer realizó una encuesta entre sus lectores para averiguar cuáles eran, según ellos, los teoremas más bellos de las matemáticas. La iniciativa, organizada por el matemático David Wells, pedía a los participantes que calificaran 24 teoremas según su belleza. Los resultados revelaron una fascinación compartida por ciertas cualidades: la profundidad, la simplicidad y, sobre todo, la capacidad de establecer conexiones sorprendentes entre distintas áreas de la matemática. Pero la encuesta no solo celebró la belleza inherente de estos resultados, también encendió un debate apasionante. ¿Qué hace que un teorema sea bello? Un tema que, sin duda, merece su propio episodio, y lo tendrá. Por ahora, solo anticipo esto. A partir de aquella encuesta, emergieron algunos criterios clave en la percepción estética de los teoremas matemáticos. La elegancia, la sorpresa, la profundidad conceptual y la habilidad para unir ideas que a primera vista parecen lejanas fueron las cualidades más valoradas. El teorema que recibió más votos como el más bello fue la célebre identidad de Euler, una fórmula aclamada por su capacidad para entrelazar, de forma casi mágica, 5 de las constantes más fundamentales de las matemáticas. En segundo lugar, quedó otra joya firmada por Euler, su fórmula para poliedros. Este resultado relaciona el número de vértices, aristas y caras de un poliedro convexo. Es una expresión simple, pero poderosa, que ocupa un lugar fundamental en la geometría y en la topología. Su belleza radica justamente en esa combinación de simplicidad y profundidad. Revela una propiedad estructural inesperada de los objetos tridimensionales. Este descubrimiento fue obra del matemático suizo Leonhard Euler, una figura monumental del siglo XVIII. Euler fue uno de los matemáticos más prolíficos e influyentes de la historia. En sus 76 años de vida, exploró todas las ramas de la matemática de su tiempo y fundó varias de las que vendrían después. Aquí tenemos la fórmula que lleva su nombre y que nos convoca hoy. Relaciona de manera asombrosamente sencilla los vértices, aristas y caras de un poliedro. Pero antes de meternos de lleno en esta fórmula, vale la pena detenernos un momento y hacernos una pregunta básica, pero esencial. ¿Qué es exactamente un poliedro? Según el Oxford English Dictionary, la primera aparición del término poliedro, en inglés, se remonta a 1570, en la traducción que hizo Sir Henry Billingsley de los elementos de Euclides, escritos alrededor del 300 a.C. En esta obra colosal, el célebre geómetra griego reunió todo el saber matemático conocido hasta su época. Pero más aún, la forma en que organizó ese conocimiento se convirtió, desde entonces, en un modelo de cómo se debía construir y presentar la matemática. La palabra poliedro proviene del griego polis, que significa muchos, y edra, que originalmente significaba asiento, base o cara. Es decir, un poliedro es algo con muchas bases o caras. Aunque edra tenía originalmente un sentido más físico, como un sitio donde sentarse, ya desde la época de Arquímedes se usaba para referirse a las caras de estas figuras. Así que una buena traducción moderna sería simplemente muchas caras. En tiempos de Euler, la transliteración de edra al latín ya estaba perfectamente establecida, y con eso el término poliedro se consolidó para describir estos objetos tridimensionales construidos a partir de caras poligonales. Son figuras bastante familiares. Un cubo, por ejemplo, es un poliedro. También lo es una pirámide, formalmente llamada tetraedro, o el elegante icosaedro con sus 20 caras triangulares. Incluso un balón de fútbol es en esencia un poliedro, un icosaedro truncado, para ser precisos. Las propiedades de los poliedros han fascinado a los matemáticos durante milenios. Pero para poder demostrar teoremas sobre ellos, necesitamos contar con una definición precisa. Curiosamente, eso tardó bastante en llegar. Durante mucho tiempo los matemáticos trabajaron con una definición más bien intuitiva, algo así como
uno sabe lo que es un poliedro cuando lo ve. Y aunque esto funciona en muchos casos, no basta si queremos construir una teoría rigurosa. Ponerse de acuerdo en una definición adecuada resultó, y aún resulta, sorprendentemente difícil. A lo largo de los siglos se han propuesto muchas definiciones distintas y no todas son equivalentes. Por eso no existe una única definición de poliedro que sea válida para toda la enorme literatura matemática dedicada a estos objetos. Podemos intentar una definición sencilla, que suene razonable a primera vista. Un poliedro es una figura tridimensional construida a partir de caras poligonales en la que cada arista es compartida por exactamente dos caras y desde cada vértice salen al menos 3 aristas. Y sí, esa definición parece bastante sensata, pero cuando la ponemos bajo la lupa, nos encontramos con algunas figuras que la cumplen y sin embargo nos generan dudas. Mientras nadie pondría en duda que los objetos en la franja superior son poliedros auténticos, al mirarlos de la franja inferior, que también cumplen con la definición, la pregunta surge sola. ¿Realmente deberían ser considerados poliedros? Y no es una pregunta con trampa. No hay un consenso histórico sobre si los objetos que aparecen en la franja inferior son realmente poliedros. Tomemos el primero, el que está más a la izquierda, un cubo al que le falta una esquina. Según la mayoría de las definiciones modernas, sí, eso sigue siendo un poliedro. Pero si nos guiamos por las definiciones más antiguas, las que asumían tácitamente los griegos o el propio Euler, entonces la cosa cambia. Un poliedro no debía tener hendiduras o cortes. El segundo ejemplo es aún más llamativo. Cumple perfectamente con la definición que propusimos antes, pero tiene un túnel que lo atraviesa. Es como una rosquilla hecha de caras planas. ¿Podemos seguir llamándolo poliedro? El tercer objeto está formado por 2 poliedros unidos solamente en un vértice. Y el cuarto, por la unión de 2 poliedros a lo largo de una arista. Ambos satisfacen nuestra definición, pero para la mayoría de los matemáticos eso no basta. No los considerarían verdaderos poliedros. La razón es que estas figuras tienen 2 interiores separados. Si intentáramos llenarlas con agua, veríamos claramente que hay 2 compartimentos distintos. Y esto no termina aquí. Podríamos seguir presentando ejemplos aún más extravagantes, más patológicos, diría un matemático, que desafían nuestro sentido común sobre qué debería ser un poliedro. Así que, al menos por ahora, vamos a tomar el camino fácil. No vamos a intentar resolver este problema de una definición rigurosa. Como nos interesa el desarrollo histórico de la famosa fórmula de Euler, podemos enfocarnos en una clase más pequeña de poliedros, una que es mucho más fácil de definir. A few moments later. Vamos a adoptar una visión muy a la antigua de los poliedros, una con la que Euler y probablemente también Euclides estarían de acuerdo. Aunque nunca lo dijeron de forma explícita, el supuesto histórico era claro: un poliedro debía ser convexo. Y eso nos da una pista más sólida. Un poliedro convexo no solo cumple con nuestra definición intuitiva de antes, sino que además tiene esta propiedad clave. Cualquier par de puntos dentro del objeto puede unirse mediante un segmento de línea recta que permanezca completamente dentro del poliedro. Una mirada rápida nos permite ver algo interesante. Todas las formas de la franja superior son convexas y todas las de la franja inferior son no convexas. Y este criterio, la convexidad, parece coincidir bastante bien con lo que los griegos antiguos asumían sin decirlo abiertamente. Ellos pensaban las caras de un poliedro como asientos sobre los que el sólido podía apoyarse. Cada figura de la franja superior puede, efectivamente, descansar sobre cualquiera de sus caras, pero cada una de las figuras de la franja inferior tiene al menos una cara que no sirve como asiento. Se desequilibran, se caen, pierden la compostura matemática. Más adelante, cuando tengamos más herramientas, como la topología, por ejemplo, vamos a poder extender la fórmula de Euler a una clase mucho más amplia de poliedros.
Pero por ahora, y por una buena razón histórica y pedagógica, nos vamos a mantener en terreno firme. Nos limitaremos a los poliedros convexos. Y créanme, hay muchísimo para explorar solo en ese universo. Antes de seguir adelante, vale la pena detenernos en otra discrepancia histórica interesante. ¿Un poliedro es algo sólido o algo hueco? Algunas definiciones lo consideran un objeto tridimensional macizo, lleno, como si estuviera hecho de arcilla. Otras, en cambio, insisten en que debe ser hueco, formado solo por una piel de caras, aristas y vértices, como si estuviera hecho de papel. Quien se incline por la primera definición, probablemente construiría su poliedro con plastilina. Quien prefiera la segunda, lo haría con tijeras y cartulina. En los comienzos de la historia de los poliedros, especialmente en tiempos griegos, la suposición era que eran sólidos. No por nada se los conocía como sólidos platónicos. Pero más tarde, cuando la teoría de poliedros dio el salto hacia la topología, la idea de que eran huecos se volvió dominante. Esta nueva forma de pensar permitió generalizar muchos resultados a otros objetos, como esferas o toros, que por definición son huecos. Ahora bien, para casi todo lo que vamos a explorar en este video, ambos modelos nos sirven. Salvo que indiquemos lo contrario, no haremos suposiciones estrictas sobre si nuestros poliedros están llenos por dentro o no. Lo importante por ahora es lo que ocurre en su superficie. Ahora que ya contamos con las herramientas necesarias para emprender nuestro viaje por la historia de la matemática, surge la pregunta: ¿hasta qué época debemos retroceder? Comenzaremos en la matemática griega, que abarca más o menos desde el 600 a.C. hasta el 300 después de Cristo. Los griegos estaban fascinados con la geometría, y no es ninguna exageración decir que gran parte de la geometría que se enseña hoy en las escuelas fue descubierta por ellos. Nos enfocaremos en un teorema griego que es, sin duda, uno de los más famosos y bellos de toda la matemática. De hecho, el cuarto más bello según la encuesta que mencionamos al inicio. Un dato clave de esta época: hay exactamente 5 poliedros regulares. 3 de ellos están formados por caras de triángulos equiláteros: el tetraedro, la pirámide de 4 caras, el octaedro, una especie de doble pirámide con 8 caras, y el icosaedro, con sus 20 caras triangulares. Los otros 2 son el cubo, formado por 6 cuadrados, y el dodecaedro, que tiene 12 caras hechas de pentágonos regulares. Pero antes de avanzar, ¿qué significa que un poliedro sea regular? Todos conocemos los polígonos regulares en 2 dimensiones. Un polígono es regular cuando todos sus lados tienen la misma longitud y todos sus ángulos interiores son iguales. Por ejemplo, el triángulo equilátero es el único polígono regular con 3 lados. El cuadrado es el único polígono regular con 4 lados. Y así sucesivamente. De hecho, hay una cantidad infinita de polígonos regulares para cada número entero mayor que 2. El análogo tridimensional de un polígono es un poliedro. Y el estudio de la regularidad en los poliedros resulta mucho más fascinante que en los polígonos. Hay una diferencia notable. Mientras que existen infinitos polígonos regulares, solo hay 5 poliedros regulares. Pero entonces, ¿qué criterios definen exactamente a un poliedro como regular? Un poliedro regular, también conocido como sólido regular, es un poliedro que cumple con 4 condiciones muy específicas. Es convexo, cada cara es un polígono regular, todas las caras son idénticas entre sí, es decir, congruentes, y por último, en cada vértice se encuentran el mismo número de caras. Cada uno de estos criterios es fundamental para limitar la lista a esos 5 poliedros regulares que conocemos. Hay ejemplos muy antiguos de estos sólidos, fabricados por el ser humano. El cubo y el tetraedro, que son relativamente simples y comunes, han aparecido en muchas culturas a lo largo de la historia. De hecho, se ha encontrado un dodecaedro que data al menos del año 500 a.C. durante una excavación en el monte Lofa, cerca de Padua, en Italia.
También se descubrió una matriz icosaédrica en Egipto, cuyo origen exacto se desconoce, pero que muchos ubican en el período ptolemaico. ¿Qué pasa con el octaedro? Probablemente fue el último de los 5 sólidos regulares en ser fabricado por el ser humano. No es tan simple ni común como el cubo o el tetraedro, así que no encontramos objetos cotidianos con esta forma, pero tampoco es tan exótico como el icosaedro o el dodecaedro. En esencia es como 2 pirámides con base cuadrada unidas por sus bases. Por eso, si alguien lo encontró, probablemente no le prestó mucha atención. El historiador de la matemática William Waterhouse sostiene que hasta que alguien no definió y profundizó en la idea de regularidad, el octaedro no tenía un estatus especial. Él escribió algo muy claro. El octaedro se convirtió en un objeto especial de estudio matemático solo cuando alguien descubrió un papel para poder hacerlo. Esta reflexión sobre el octaedro es muy reveladora. Nos muestra que el desarrollo de la teoría de los poliedros regulares pasó por 3 etapas importantes. La primera fue la construcción misma de los objetos. Al principio, tal vez solo se modelaban en arcilla, sin mayor formalidad, pero luego esto evolucionó hacia un enfoque más matemático, donde la construcción debía seguir reglas geométricas claras. La segunda etapa fue el descubrimiento de la noción abstracta de regularidad. Esta idea solo se ve con claridad mirando hacia atrás. Imaginemos que le mostramos los 5 sólidos regulares a cualquier persona en la calle y le preguntamos ¿qué tienen en común estos 5 objetos? Lo más probable es que no formule esa idea abstracta de regularidad. Como dijo Waterhouse, el descubrimiento de cuerpos particulares era secundario. El descubrimiento crucial fue el concepto mismo de un sólido regular. Finalmente, la tercera etapa fue demostrar que solo existen 5 sólidos regulares. Fue necesario un trabajo matemático riguroso para probar que no hay más que esos 5 hermosos objetos. Y este desarrollo completo, desde el hallazgo, pasando por la abstracción, hasta la demostración rigurosa, es mérito de los antiguos griegos. Se cree que los pitagóricos fueron los primeros en estudiar los sólidos regulares. Se dice que conocían al menos 3 de ellos: el cubo, el tetraedro y el dodecaedro. En cuanto al octaedro y al icosaedro, muchos atribuyen su descubrimiento a Teeteto de Atenas. Aunque no es tan famoso como otros matemáticos griegos, Teeteto es sin duda un héroe de esta historia. Él fue, casi con certeza, quien probó que solo existen 5 poliedros regulares. Teeteto era amigo del influyente filósofo Platón, y fue a través de esta relación que Platón conoció estos 5 sólidos. Platón no solo reconoció su importancia matemática, sino que también admiró su belleza y significado cósmico. Para él, estos 5 sólidos representaban los 4 elementos de la naturaleza más el universo mismo. El fuego era un tetraedro, el aire un octaedro, el agua un icosaedro, y el cubo representaba la Tierra. El quinto sólido, el dodecaedro, simbolizaba el universo entero. Volviendo a Teeteto, gracias a él se cumplieron las 3 fases del desarrollo que hemos discutido. Primero, los 5 sólidos ya eran conocidos y él fue capaz de construirlos geométricamente. Segundo, percibió la cualidad común que los unía, la regularidad. Y tercero, demostró que estos 5 eran los únicos poliedros regulares. Sus demostraciones y construcciones fueron más tarde recogidas en el libro 13º de los Elementos de Euclides. Nuestra siguiente parada, en este viaje por la historia de la matemática, nos lleva al Renacimiento europeo, en el siglo XV. En esta época, el interés por los poliedros resurgió con fuerza. La perspectiva era una de las grandes innovaciones artísticas del Renacimiento, y los poliedros, o sus esqueletos, se convirtieron en temas perfectos para mostrar el dominio de esta técnica por parte de los artistas.
Entre los muchos creadores que incorporaron poliedros en sus obras destacan figuras como Leonardo da Vinci, quien ilustró el libro De Divina Proporzione de Fray Luca Pacioli. También Jacopo de Barbari, que pintó un retrato de Luca Pacioli acompañado de sus poliedros, y Paulo Uccello, famoso por sus experimentos con la perspectiva, quien incluyó poliedros en varias de sus pinturas. Pero antes de dejar esta etapa, hay una figura más que merece una mención especial. Como muchos eruditos y artistas del Renacimiento, Johannes Kepler estaba fascinado por los poliedros. Hoy, Kepler es más conocido como astrónomo, gracias a sus 3 leyes del movimiento planetario, que describen cómo los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol. Pero su aporte a la ciencia y la matemática fue mucho más amplio. Kepler creía firmemente que Dios había creado un mundo con una belleza matemática profunda. Para él, el hecho de que existieran solo 5 sólidos regulares debía ser significativo, un reflejo de la estructura del universo. Medio siglo antes, Nicolás Copérnico había defendido el modelo heliocéntrico, que coloca al Sol en el centro del sistema solar. Sin embargo, en la época de Kepler, este modelo aún era rechazado por la mayoría de los intelectuales, salvo, por supuesto, por él. En su obra Misterio Cósmico, publicada en 1596, Kepler presentó su propio modelo del sistema solar, donde relacionó la existencia de los 5 sólidos platónicos con los 6 planetas conocidos en ese momento: Saturno, Júpiter, Marte, Tierra, Venus y Mercurio. Kepler propuso que las órbitas planetarias están relacionadas con el encaje anidado de los 5 sólidos platónicos dentro de esferas concéntricas. Imaginemos que tomamos la esfera que contiene la órbita del planeta más lejano, Saturno, y a lo largo de su ecuador inscribimos un cubo. Dentro de ese cubo inscribimos otra esfera y en el interior de esa esfera otro sólido, y así sucesivamente. Según Kepler, siguiendo este patrón, las esferas corresponden a las órbitas de los 6 planetas conocidos. De esta manera, Kepler se convirtió en el primer astrónomo profesional en apoyar públicamente y por escrito el modelo heliocéntrico de Copérnico. En ese momento, incluso Galileo Galilei, que era 6 años mayor que Kepler, se mantuvo en silencio sobre este tema. Más adelante, Kepler mismo demostraría que su modelo geométrico basado en los sólidos platónicos no era correcto, pero su contribución fue fundamental para abrir el camino a una nueva comprensión del cosmos. Ahora sí, podemos avanzar hacia el momento que da vida a este recorrido. La primera contribución importante a la teoría de poliedros, vista por el brillante Leonhard Euler en el siglo XVIII. Era el 14 de noviembre de 1750. Los titulares de los periódicos podrían haber sido algo así como «Matemático descubre la arista de un poliedro». Ese día, Euler escribió desde Berlín a su amigo Christian Goldbach, un estudioso de la teoría de números en San Petersburgo. En una frase que a primera vista parece sencilla y sin gran contenido matemático, Euler describía las coyunturas donde 2 caras se unen a lo largo de sus lados que, a falta de un término aceptado, llamó aristas. Pero en realidad, esta definición aparentemente simple fue la primera piedra fundamental sobre la que se construiría una gran teoría. Por primera vez, alguien nombraba oficialmente ese elemento esencial de los poliedros. Y uno podría preguntarse, ¿cómo es posible que algo tan básico no hubiera sido destacado antes? Para entonces, la teoría de los poliedros tenía más de 2000 años de historia. Pero su enfoque había sido puramente geométrico. Los matemáticos se habían concentrado en las propiedades métricas de los poliedros, aquellas que se pueden medir. Estudiaban las longitudes de lados y diagonales, calculaban áreas de las caras, medían ángulos planos y determinaban volúmenes. Pero el enfoque de Euler era distinto. Él buscaba una manera de clasificar o agrupar todos los poliedros, no basándose en medidas, sino en contar sus características fundamentales. Así, en 1750, comenzó lo que él esperaba fuera el estudio de los fundamentos de los poliedros, o como él lo llamó, la estereometría. La pregunta era clara:
¿Qué características deberíamos contar? Si en este momento alguien comenzara a acercarte polígonos para que los ordenes, seguramente pondrías en una caja todos los triángulos, en otra todos los cuadriláteros, y así sucesivamente. Pero con los poliedros, la dificultad aparece rápido. Contar solo una característica obvia, como el número de caras, no es suficiente para distinguirlos. Como podemos ver aquí, poliedros que tienen el mismo número de caras pueden ser completamente diferentes. Sí. La primera idea brillante de Euler fue reconocer que la superficie de un poliedro está compuesta por elementos de diferentes dimensiones, componentes de dimensión 0, 1 y 2, es decir, vértices o ángulos sólidos, como él lo llamó, aristas y caras, y que estas eran las características que debíamos contar. No podemos subestimar la importancia de este descubrimiento. Sorprendentemente, hasta entonces nadie había dado un nombre explícito a las aristas de un poliedro. Euler, escribiendo en latín, usó la palabra acies para referirse al borde o arista. En el latín cotidiano, acies podía significar el filo de un arma, un rayo de luz o incluso un ejército alineado para la batalla. Nombrar esta característica aparentemente obvia puede parecer trivial, pero no lo fue. Fue un reconocimiento crucial. La arista, esa entidad unidimensional del poliedro, es un concepto fundamental. Para las caras, Euler utilizó el término bien definido edra, que, como ya mencionamos, significa cara o base, y a los vértices los llamó angulus solidus, es decir, ángulo sólido. Antes de Euler, los ángulos sólidos se entendían como entidades tridimensionales definidas por las caras que se encuentran en un punto. Por ejemplo, el ángulo sólido en un vértice de un cubo es diferente al de un tetraedro, porque varía la forma de la región que encierran las caras. Pero cuando Euler hablaba de ángulo sólido, en realidad se refería al punto mismo, no a la región tridimensional. La diferencia es sutil, pero reconocer que esos ángulos sólidos podían verse como puntos individuales fue crucial para su teorema. Sin embargo, Euler no creó un nombre nuevo para esta idea. Y aquí perdió una oportunidad, porque el vértice de un poliedro no es exactamente lo mismo que el ángulo sólido que lo define. Esta distinción fue aclarada más tarde, en 1794, por Adrien-Marie Legendre, quien dejó las cosas bien claras. Una vez que el gran Euler definió claramente estas tres características clave, vértices, aristas y caras, y comenzó a contar sus números en diferentes familias de poliedros, probablemente vio la relación con rapidez. Podemos imaginar la sorpresa de Euler al descubrir que, para cualquier poliedro convexo, se cumple la sencilla pero profunda fórmula. El número de vértices menos el número de aristas más el número de caras da como resultado 2. No es de extrañar que él mismo expresara asombro de que nadie lo hubiera notado antes. Después de todo, brillantes matemáticos griegos y renacentistas habían dedicado incontables horas a estudiar cada aspecto imaginable de los poliedros. En 1750 y 1751, Euler escribió 2 artículos sobre su fórmula para poliedros. Sin embargo, debido a la lenta publicación de la revista, estos artículos no se imprimieron hasta 1758. En su primer trabajo, titulado Elementos de la doctrina de los sólidos, Euler comenzó sus estudios sobre la estereometría. En las primeras 30 páginas hizo comentarios generales sobre los poliedros y luego empezó a analizar la relación entre el número de vértices, aristas y caras. Demostró varios teoremas que vinculaban estas cantidades y verificó que la suma del número de vértices menos el número de aristas más el número de caras siempre da como resultado 2, en varios casos especiales. Pero no logró dar una demostración completa que garantizara que esta relación se cumple para todos los poliedros. Incluso, en sus escritos reconoció que todavía no había encontrado una prueba firme para este teorema. Al año siguiente, Euler
publicó un segundo artículo titulado Prueba de algunas propiedades notables con las que los sólidos cerrados por caras planas están dotados. En este trabajo, finalmente, logró presentar una demostración de su fórmula para poliedros. Aunque la fórmula de Euler es una de las más famosas de toda la matemática, su demostración original es prácticamente desconocida para muchos matemáticos de hoy. Esto se debe a varias razones. En primer lugar, la demostración de Euler no cumple con los estándares modernos de rigor matemático. Además, a lo largo de los años, han aparecido muchas pruebas más simples y transparentes que la suya. Sin embargo, la demostración de Euler es muy ingeniosa y tiene la particularidad de no utilizar propiedades métricas de los poliedros. Otra crítica común en la actualidad es que Euler nunca mencionó explícitamente la convexidad de los poliedros en su artículo. Él asumió tácitamente que todos los poliedros eran convexos. Por lo tanto, podemos afirmar que la fórmula de Euler es válida para todos los poliedros convexos. La primera justificación verdaderamente rigurosa de la fórmula de Euler llegó casi 4 décadas después, en 1794, gracias a Adrien-Marie Legendre. Su demostración aparece en su mayor legado, un libro de texto muy popular sobre geometría elemental, llamado Elementos de Geometría, publicado ese mismo año. En muchos sentidos, este libro reemplazó a los elementos de Euclides, convirtiéndose en el texto de geometría principal durante el siglo XIX y en un modelo para las futuras generaciones de libros de texto. Fue traducido al inglés en múltiples ocasiones y una de sus traducciones americanas alcanzó 33 ediciones. Legendre incluyó en su libro la fórmula de Euler para poliedros, lo que le dio una gran difusión. Pero en lugar de corregir la demostración original de Euler, Legendre presentó una nueva prueba, sustancialmente diferente. Su argumento es ingenioso y utiliza conceptos de geometría esférica y propiedades métricas como medidas de ángulos y áreas. Lo sorprendente es que estos conceptos no aparecen enunciados en el propio teorema, pero fueron clave para su demostración. Gracias a Legendre, hacia finales del siglo XIX, la fórmula de Euler contaba con una base sólida para todos los poliedros convexos, y su popular libro ayudó a difundir la belleza de esta fórmula a una audiencia mucho más amplia. En los años siguientes, muchos otros matemáticos intentaron dar nuevas demostraciones para tan bello resultado. Sin embargo, la primera generalización significativa de la fórmula de Euler vino de la mano del matemático francés Augustin-Louis Cauchy, quien también presentó una nueva e ingeniosa demostración. Cauchy fue extremadamente prolífico. De hecho, su producción escrita solo fue superada por la de Euler. Cuenta una anécdota, probablemente apócrifa, que la Academia Francesa llegó a instaurar una regla para limitar el número de publicaciones por autor en respuesta a la avalancha de artículos que salían de la pluma de Cauchy. Una característica destacada de la demostración de Cauchy es que, a diferencia de sus predecesores, consideró los poliedros como huecos, no sólidos. Más específicamente, trabajó con la superficie convexa de un poliedro. Por el lenguaje utilizado, y porque en ningún momento descompone el poliedro en piezas más pequeñas, parece que aún concebía el poliedro como sólido, pero para los fines de su demostración, lo trataba como un objeto hueco. El primer paso en la demostración de Cauchy consiste en transformar este poliedro hueco en un grafo plano. Para ello, elimina una cara del poliedro y luego transporta todos los demás vértices sobre el plano de esa cara, sin alterar su número. El resultado es una figura plana formada por varios polígonos contenidos dentro del contorno dejado por la cara que fue removida. Cauchy explica este proceso aclarando que las caras restantes pueden considerarse como un conjunto de polígonos contenidos dentro del límite de la cara que fue removida. Después que Cauchy estableció este hecho,
completar la prueba de la fórmula para poliedros fue mucho más sencillo. El grafo que resulta al transportar el poliedro sobre el plano tiene el mismo número de vértices y aristas que el poliedro original, pero una cara menos. Para ese grafo en el plano, se cumple que el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras es igual a 1. Por lo tanto, para el poliedro original, esa misma combinación da como resultado 2. Esta adaptación de la fórmula de Euler al caso de los grafos planos es una de las generalizaciones más útiles y profundas del teorema original. El paso clave en la demostración de Cauchy consiste en eliminar una cara y transportar el resto del poliedro sobre el plano, asegurándose de que ninguna de las caras se superponga. Este procedimiento es posible para cualquier poliedro convexo, pero también puede aplicarse a muchos otros tipos de poliedros. Por ejemplo, la demostración de Cauchy funciona sin modificaciones para ciertos poliedros no convexos, como el que se muestra aquí. Independientemente de si Cauchy reconoció que el resultado podía extenderse a algunos poliedros no convexos, esto fue rápidamente visto por otros. Es momento de hacer una pausa en nuestro recorrido y resumir lo que hemos visto hasta aquí. Los poliedros convexos satisfacen la relación entre vértices, aristas y caras. El número de vértices menos el número de aristas más el número de caras siempre es igual a 2. Esta afirmación es verdadera, y lo sabemos gracias a las demostraciones de Euler, Legendre, Cauchy y otros. Pero la fórmula de Euler no se limita solo a los poliedros convexos. De hecho, también se cumple para muchos otros poliedros que no son convexos. Esto encendió una alerta en la comunidad matemática. Querían descubrir exactamente qué propiedades debe tener un poliedro para que esta relación se mantenga. Incluso el mineralogista alemán Johann Friedrich Christian Hessel, a quien conoceremos más adelante, denominó eulerianos a los poliedros que cumplen esta fórmula. Así comenzó una verdadera carrera para determinar todos los poliedros eulerianos. ¡Adoro esto! La primera persona que examinó con detalle qué poliedros satisfacen la fórmula de Euler fue Simon Anton L'Huillier. Curiosamente, L'Huillier, como Euler, era suizo y nació justo el mismo año 1750, en que Euler descubrió la fórmula para poliedros. En 1813, L'Huillier hizo una contribución importante a la teoría de poliedros y a la comprensión de la fórmula de Euler. En una ponencia, presentó 3 clases de poliedros que no cumplían la fórmula y los llamó excepciones. La primera clase consistía en poliedros con caras anulares, o en forma de anillo. Por ejemplo, una indentación en el centro de una cara de un cubo puede producir una cara con forma de arandela cuadrada, como vemos aquí. Este poliedro tiene 10 caras, 5 cuadrados, 4 triángulos y una única cara anular, 20 aristas y 13 vértices. En este caso, la fórmula de Euler no se cumple. 13 menos 20 más 10 es igual a 3, no a 2. L'Huillier no usó el término caras anulares ni en forma de anillo. Él comentó que esta cara tiene un polígono interior. La segunda clase de excepciones que presentó L'Huillier son poliedros que tienen uno o más túneles o agujeros que atraviesan su centro. Aquí podemos ver un poliedro con forma de dona poliédrica. En este ejemplo, el poliedro tiene 16 vértices, 32 aristas y 16 caras. Por lo tanto, si calculamos vértices menos aristas más caras, tenemos 16 menos 32 más 16, lo que da 0. La inspiración para la tercera clase de excepciones vino de una colección de minerales que un amigo de L'Huillier tenía. En uno de los especímenes, L'Huillier observó un cristal de color suspendido dentro de otro cristal transparente. Más adelante, en 1832, Johann Friedrich Christian Hessel también se inspiró en un cristal similar, un cubo de sulfuro de plomo dentro de un cristal de cloruro de calcio. L'Huillier imaginó un poliedro que contiene en su interior una cavidad con la forma de otro poliedro, como el área sombreada que vemos aquí. Por supuesto, esta tercera excepción solo tiene sentido si asumimos que un poliedro es sólido y no hueco. Por ejemplo, un cubo
con un agujero en forma de cubo dentro de él. Este poliedro tiene 16 vértices, 24 aristas y 12 caras. Y al calcular vértices menos aristas más caras, obtenemos 16 menos 24 más 12, que es igual a 4. Más adelante, en un artículo publicado en 1832, Hessel presentó 5 ejemplos de poliedros que no satisfacen la fórmula de Euler. Al momento de escribir y presentar su trabajo, no conocía la obra que L'Huillier había publicado 2 décadas antes, pero pronto se enteró de ella y descubrió que 3 de sus 5 excepciones coincidían con las que ya había descrito L'Huillier. A few moments later. Hessel pensaba que muchas personas no estaban al tanto de estas importantes excepciones, por lo que decidió no retirar su publicación. Las 2 nuevas excepciones que él aportó se muestran en estas figuras. Una está formada al unir 2 poliedros por una arista y la otra al unir 2 poliedros por un vértice. Es debatible si estas figuras deberían considerarse poliedros propiamente dichos, pero lo cierto es que no cumplen con la fórmula. En el primer caso, hay 12 vértices, 20 aristas y 11 caras. El resultado es 12 menos 20 más 11. Eso da 3. Y en el segundo, 8 vértices, 14 aristas y 9 caras. 8 menos 14 más 9 también da 3. Pero algún tiempo después apareció una de las demostraciones más inteligentes de la fórmula para poliedros. Se debe al matemático alemán Carl Georg Christian von Staudt y fue publicada en 1847. Su prueba tenía una ventaja especial. Podía aplicarse a una amplia clase de poliedros no convexos, como por ejemplo los que vemos aquí, 2 poliedros de apariencia bastante complicada. El primero satisface todos los criterios establecidos por von Staudt. De hecho, tiene 48 vértices, 72 aristas y 26 caras. Y 48 menos 72 más 26 da 2. Pero el segundo no cumple con esos criterios y no satisface la fórmula. Aunque podemos cortar a lo largo del camino oscuro de aristas que vemos en la figura, el poliedro no se desconecta. En este caso, hay 40 vértices, 60 aristas y 20 caras. 40 menos 60 más 20, el resultado es 0. Es tiempo de una nueva parada en nuestro recorrido y mirar sobre nuestros hombros. Hemos recorrido juntos un camino lleno de formas fascinantes. Todos estos poliedros, tan diferentes entre sí, comparten una propiedad común. B menos A más C igual a 2. Pero, ¿qué es lo que los une físicamente? Hagamos un pequeño ejercicio de visualización. Tomemos uno de estos poliedros y ubiquémoslo mentalmente en nuestra mano izquierda. Ahora imaginemos que está hecho de una especie de caucho, un material que preserva momentáneamente su forma, pero que puede deformarse, como un globo. En la mano derecha, sostenemos un inflador. Pinchemos con él el objeto y comencemos a inflarlo, al máximo, lo más que podamos, pero con cuidado de no hacerlo estallar. ¿Lograron imaginarlo? Sí, lo que parece en sus manos es una esfera. Este simple pero poderoso experimento mental marca un punto de inflexión, la transición desde la geometría clásica hacia una nueva rama de las matemáticas, la topología. La prensa popular suele describirla como la geometría de la goma elástica, para acercarla a un público más amplio. Y aunque muchos matemáticos torcerían el gesto ante semejante simplificación, es, en el fondo, una forma bastante razonable de expresar la diferencia entre topología y geometría. Porque en geometría los objetos son rígidos. Todo se basa en la estructura inmóvil, ángulos precisos, distancias exactas, áreas y volúmenes perfectamente calculables. Pero, ¿qué es lo que hemos descubierto con nuestro experimento imaginario? Que cada una de estas formas, por extrañas, dentadas o puntiagudas que parezcan, puede deformarse suavemente hasta convertirse en una esfera. Esto se expresa, en lenguaje matemático,
diciendo que todos estos objetos son topológicamente equivalentes, o, dicho en la jerga precisa de los topólogos, son homeomorfos entre sí. Es decir, existe una transformación continua, sin desgarrones ni pegamentos, que convierte uno en otro. Y ahora que sabemos que todos estos poliedros son, en el fondo, versiones elásticas de la esfera, podemos preguntarnos, ¿cómo se manifiesta esta fórmula sobre la propia esfera? ¿Dónde están los vértices, las aristas y las caras en una figura tan lisa, tan perfecta? La respuesta, como veremos a continuación, nos conducirá a una nueva forma de pensar la esfera y abrirá la puerta a una poderosa conexión entre topología, geometría y combinatoria. Ahora bien, si queremos ver realmente cómo se manifiesta la fórmula sobre la esfera, debemos recurrir a una técnica habitual entre los topólogos. Ellos realizan lo que llaman una partición de la superficie. La dividen cuidadosamente en regiones, caras, delimitadas por aristas que se encuentran en vértices. Es un poco como dibujar una red de polígonos sobre un globo. Por ejemplo, la esfera que vemos aquí ha sido particionada de manera que aparecen 62 vértices, 132 aristas y 72 caras. Si calculamos el número de Euler, restamos 132 a 62 y luego sumamos 72. Obtenemos nuevamente 62 menos 132 más 72 igual a 2. Así, para la esfera, tenemos esta identidad. Ese símbolo, esa letra griega, se utiliza para denotar la característica de Euler de una superficie, que los matemáticos escriben como característica de Euler de la superficie S igual al número de vértices menos el número de aristas más el número de caras. Y así, sobre la superficie aparentemente lisa y continua de una esfera, la vieja fórmula de Euler resurge con toda su fuerza y elegancia. Seguramente, alguien estará preguntándose algo muy razonable. ¿Es siempre posible hacer una partición así? Y, si cambio la forma de particionar, ¿obtendré un número diferente? La respuesta es fascinante. En 1924 se presentó la primera demostración formal de que toda superficie puede ser particionada en vértices, aristas y caras. Y casi 2 décadas después, en 1943, se demostró algo aún más profundo. El número de Euler permanece invariante, no cambia, sin importar cómo se realice esa partición, siempre que estemos sobre la misma superficie. Es decir, el número de Euler es un invariante topológico. Hasta aquí nuestra historia sobre esa entrañable ecuación. B menos A más C igual a 2. Pero nos espera un pequeño bonus en nuestro viaje. Volvamos por un momento a uno de los poliedros problemáticos que nos presentó L'Huillier, aquel cuya fórmula daba 0. ¿Recuerdan? Ahora tomémoslo con nuestra mano izquierda y con la derecha volvamos a inflarlo mentalmente como si fuera de caucho. ¿En qué se convierte? Obtenemos un toro. Una forma que probablemente te resulte familiar, como una dona. Este toro tiene 8 vértices, 16 aristas y 8 caras. Al aplicar la fórmula, obtenemos un número de Euler igual a 0. Y aquí viene algo aún más curioso, casi poético. Ese mismo toro puede deformarse sin romperse ni cortarse hasta convertirse en algo tan cotidiano como una taza con una asa. Sí, una dona y una taza son, para un topólogo, el mismo objeto. Topológicamente, ambas comparten la misma esencia, una superficie con un solo agujero, y por eso comparten el mismo número de Euler. Pero si hablamos de tazas, hablemos también de botellas, y no de cualquier botella. La botella de Klein tiene 8 vértices, 16 aristas y 8 caras. Su número de Euler también es 0. ¡Wow! Sí, igual que el toro. Pero hay una diferencia fundamental.
Mientras el toro se puede representar en nuestro espacio tridimensional sin problemas, la botella de Klein no puede existir realmente en 3D sin intersectarse a sí misma. Es un objeto profundamente extraño, una superficie sin interior ni exterior, donde dentro y fuera se confunden. Y así llegamos al final de nuestro recorrido, donde aquella sencilla fórmula con la que comenzamos, B menos A más C igual a 2, se revela como la puerta de entrada a un universo inesperado. Una fórmula tan simple que parecía al alcance de cualquiera. Una fórmula que, como vimos, no solo describe poliedros convexos, sino que desafió definiciones, inspiró demostraciones brillantes, generó excepciones y abrió las puertas a la topología. ¿Recuerdan esa encuesta con la que comenzamos? ¿Esa en la que preguntamos cuál de estas fórmulas parecía la más compleja? Tal vez hoy, después de este viaje, ya no se trate de cuál es la más difícil, sino de cuál de ellas nos invita a imaginar más lejos. Porque la belleza de las matemáticas no está solo en resolver problemas, sino en descubrir nuevas formas de mirar el mundo. Y la fórmula de Euler nos enseñó exactamente eso. History's a puzzle with numbers that shine. You knew Euclid to Pythagoras, crossing the line. Geometry's harmony, circles that flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, math's a work of art. Oh. Algebra's magic, letters and signs, solving mysteries one equation at a time. From ancient Mesopotamia to today's bright screens, math tells the story of all of our dreams.